¿Qué tal? Soy Felipe, embajador y anfitrión de Airbnb, y hoy vamos a continuar con la configuración, con el tercer vídeo de configuración de un anuncio en Airbnb desde cero. Vale, nos recuerden que en el último vídeo nos habíamos quedado en la parte de políticas. Eh, Bien, para acceder a nuestro anuncio y continuar configurándolo, entramos en airbnb.es, como tenemos aquí, ¿de acuerdo? .com, .com/hosting o pulsamos directamente en el modo anfitrión en este botoncito de aquí, ¿vale? Bien, entramos al menú, anuncios, seleccionamos nuestro anuncio, la casita de Acentejo, ¿vale? Y recuerden que en esta parte de aquí, de la derecha del anuncio, de la izquierda del anuncio, disculpen, teníamos todas las opciones de configuración. Y vámonos a políticas y normas, ¿de acuerdo? Bien, esta parte, las políticas de cancelación. Recuerden que, bueno, nosotros podemos establecer también políticas de cancelación para protegernos ante posibles cancelaciones de nuestros huéspedes. Pero, ¿qué pasa con esto? Miren, todo lo que sea favorecer la estancia, creo que se los contaba en el vídeo anterior, todo lo que sea favorecer las reservas de los huéspedes o ponérselo fácil a los huéspedes, posiciona nuestro anuncio. Por lo tanto, una política de cancelación flexible en la que nosotros prácticamente no vayamos a cobrar nada, incluso si el huésped reserva con un día, cancela con un día de un día de distancia a la llegada, ¿vale? Todo lo que favorezca la, la, la reserva de los huéspedes va a posicionar mejor nuestro anuncio. Por lo tanto, una política de cancelación flexible va a ser mejor o va a posicionar mejor nuestro anuncio que una política de cancelación estricta. No obstante, ustedes establezcan la que crean conveniente, pero tengan en cuenta esto. No es una recomendación, evidentemente, cada uno establezca la política de cancelación que crea. Pero miren, yo también soy partidario creo en que una persona lo último que quiere reservar son sus vacaciones. Por lo tanto, yo tengo puesto una política flexible, ¿de acuerdo? Eché un vistazo a las políticas que podemos establecer, flexible, no reembolsable, ¿vale? Aquí le damos la opción al cliente de o bien coger una opción flexible o una opción más barata con un 10% de descuento, pero no reembolsable. También puede ser una buena opción. Después está la política de cancelación moderada no reembolsable, semiestricta, política de cancelación semiestricta no reembolsable, estricta no reembolsable, ¿vale? La más dura sería la estricta no reembolsable, y la más laxa, por así decirlo, sería la flexible. Lo dicho anteriormente, cuanto más flexible, mejor para nuestro huésped, para los huéspedes, y nuestro anuncio va a posicionar mejor. ¿Qué más cosas vamos a ver por aquí? Miren, el tema de las reservas. Reserva inmediata versus solicitud de reserva. Estas son las dos formas que tiene un huésped de reservarnos. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Miren, en la solicitud de reserva, cuando alguien busca nuestro alojamiento, lo ve, le gusta, nos va a tener que mandar una solicitud de reserva. Oye, Felipe, me encanta tu alojamiento, me gustaría quedarme en tu alojamiento de tal fecha a tal fecha. Entonces nosotros revisaremos esa reserva, miraremos el perfil de esa persona, a ver si es fiable porque tiene valoraciones o porque no las tiene, y tendremos que decidir si aceptamos esa reserva o no la aceptamos. ¿Vale? En el caso de que aceptemos la reserva, bien, le llegará un correo electrónico, una notificación a su móvil diciéndole que enhorabuena, Felipe ha aceptado tu reserva, y ya la reserva queda confirmada. ¿Vale? Yo entiendo que esto puede parecer lo normal, así no controlamos a la gente que viene a nuestros alojamientos, pero lo que les comentaba antes con la política de cancelación, todo lo que favorezca la reserva de los huéspedes posiciona nuestro anuncio. ¿Qué es la reserva inmediata? Pues alguien ve nuestro alojamiento, le gusta, le da un botón y reserva nuestro alojamiento. A nosotros como huéspedes, como anfitriones, perdón, nos llega una notificación, un correo electrónico, un SMS, enhorabuena, fulano de tal ha reservado
tu alojamiento de tal a tal fecha. A nosotros no nos ha dado oportunidad de ver quién viene a nuestro alojamiento, ¿vale? La reserva está confirmada. Nosotros a posteriori veremos quién viene a nuestro alojamiento, nos parecerá mejor o peor, ¿vale? Pero la reserva está confirmada. Yo personalmente tengo activada la reserva inmediata porque sé que posiciona mejor también nuestro anuncio. Y mi experiencia de 6 años en la plataforma me dice que los huéspedes de Airbnb son muy respetuosos con los alojamientos, ¿vale? No sé si es una cosa de que al final tenemos la opción de valorarlos, ellos a nosotros y nosotros a ellos, ¿vale? O porque hay una filosofía distinta a las personas que vienen a hoteles, a otro tipo de alojamientos, que son personas bastante respetuosas con los alojamientos, y yo no he tenido ningún tipo de problema. Bueno, alguna cosa, alguien me ha dejado la casa más sucia de lo habitual alguna vez, pero más allá de eso, poca cosa, ¿vale? Por lo tanto, elijan qué tipo de solicitud, qué tipo de reserva quieren, la reserva inmediata o la reserva o desactivar la reserva inmediata, que sería la solicitud de reserva, ¿vale? Pone por defecto la reserva inmediata activada. Yo entiendo el miedo que puede tener la gente con esto de una reserva inmediata. Pero bueno, miren, si tienen la reserva activada, la reserva inmediata activada, y les llega alguien que les da mala espina, lo que tienen que hacer es hablar directamente con esa persona, ¿vale? A través de la mensajería de Airbnb o a través de mensajería móvil, ¿vale? Llámese WhatsApp, llámese Telegram, ¿vale? El número de teléfono vamos a tenerlo disponible. Empezar a hablar con esa persona y preguntarle sin cortapisas, ¿a qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Sabes? Contarles que no va a un hotel, viene a un alojamiento particular, probablemente a nuestra casa, y nos gusta saber a quién metemos en nuestra casa. Por lo tanto, la gente suele ser bastante abierta. Nosotros también podemos contar algo sobre nosotros. Yo normalmente hago eso. Si veo a alguien que es muy joven o no tiene valoraciones, pues oye, le pregunto, le digo, mira, estas son las normas de la casa. eh, y le pregunto a qué viene, a qué se dedica, con quién viene, un poco, que me cuente algo sobre él, ¿vale? Y yo cuento algo también. Y así se gana un poco de confianza, él gana confianza contigo, tú con esa persona, y después es mucho más complicado de traicionar esa confianza. Por lo tanto, yo les recomiendo eso, que hablen abiertamente con los huéspedes y les comenten, oye, que vienen a una casa particular, y a la gente nos gusta saber a quién metemos en casa. Pero ya les digo, el 99% de las personas que vienen a alojamientos de Airbnb son muy respetuosas con los alojamientos, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a reserva inmediata o solicitud de reserva, ¿vale? También podemos poner en la reserva inmediata algunos requisitos para los huéspedes, como que es obligatorio tener un documento oficial, son un poquito más de garantía, obligatorio tener una recomendación de un anfitrión, quiere decir que tienen que tener ya alguna valoración, obligatorio leer el mensaje previo a la reserva, ¿vale? Estas son cosas que podemos activar para, si tenemos la reserva inmediata activada, eh, tener más seguridad con la gente que nos reserva, ¿vale? Bien, margen de llegada. ¿A qué hora queremos a partir de qué horas queremos que entren los huéspedes a nuestro alojamiento, ¿vale? Ya les digo, yo dejo, se los contaba en el vídeo anterior, yo dejo siempre un día bloqueado entre un huésped y otro huésped. Y normalmente la limpieza se hace el día que sale el huésped. O sea, que yo tengo un día completo ahí, completamente libre, ¿vale? Entonces yo a mis huéspedes les digo que pueden llegar a la hora que quieran. No tengo una hora de llegada establecida, porque la casa yo sé que va a estar limpia, ¿vale? Entonces, aparte, cuento con cerraduras electrónicas y mis huéspedes pueden llegar pues de madrugada o de noche, a cualquier hora del día de la noche. Mi casa va a estar disponible para ellas en su día de llegada, que normalmente está libre. Si me surgiese algún contratiempo, pues evidentemente se hablaría con el huésped, oye, pues hasta las 12 no vas a poder acceder a la vivienda, hasta la 1, porque bueno, he tenido estos problemas de limpieza. Hablando, se entiende la gente, ¿vale? Hora de salida, bueno, establecer la hora de llegada, seleccionar la hora de inicio, la hora de finalización, podemos establecer hora mínima y hora máxima de entrada, ¿vale?
pero ya les digo, yo lo tengo completamente ese apartado flexible. La hora de salida sí que la tengo establecida a las 12. Evidentemente, si un huésped me pide quedarse un poco más porque su vuelo sale tarde, yo hago lo que puedo y hablo con el equipo de limpieza para intentar alargar un par de horas la estancia del huésped. O incluso dejar que deje las maletas en el apartamento para que pase después a buscarla y no interrumpa la limpieza. Pero sí que me gusta que el apartamento, la casa esté desocupada para que el servicio de limpieza trabaje con la mayor comodidad posible, ¿vale? Yo sí que tengo establecido una hora de salida, que son las 12, pero ya le digo, la gente si me pide quedarse más tiempo, se puede quedar más tiempo. La fianza. ¿Qué es la fianza? No piensen en la fianza como la conocemos tradicionalmente en el alquiler tradicional, ¿vale? Aquí la fianza el huésped nunca la deposita, ¿vale? Nosotros podemos establecer una fianza de 100 euros, por ejemplo, para pequeñas cosas que se puedan romper. Pero ya les digo, el huésped no deposita esta fianza. Si hubiese algún problemilla en la casa que se rompe alguna cosa, nosotros vamos a tener que ponernos en contacto con Airbnb, decirle que se ha roto esta cosa y que reclamamos la fianza del importe que cueste la lámpara que se rompió, a veces 50 euros al huésped. Airbnb reclamará los 50 euros eso de la lámpara al huésped y dirá, oye, pues Felipe te está reclamando este dinero por una lámpara. Se llegará a un proceso de arbitraje y el huésped podrá estar de acuerdo, nos pagará los 50 euros o quizás no esté de acuerdo y se nos pague menos. No hay una fianza depositada a la que podamos echar mano si algo se rompe. No obstante, Airbnb tiene un programa de cobertura fantástico que se llama AirCover, ¿vale? Con tanto seguro de protección, seguro a terceros, seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Por si acaso le pasa algo a alguien en nuestra casa, ¿vale? Y también un seguro para incidentes en la casa, roturas, que un huésped rompa algo realmente importante o pase alguna desgracia en nuestro hogar. No conozco el funcionamiento, creo que son buenos seguros, pero afortunadamente no he tenido nunca que echar mano de ninguno de ellos, ni siquiera de la fianza, ¿de acuerdo? Alojamiento para crisis de coronavirus. Participar en el programa. Esto es para acceder a alojamientos en crisis de coronavirus, ¿vale? Para que la gente se pueda aislar de manera gratuita, ¿vale? El que quiera activarlo lo active. Normas de la casa. Miren, las casas, los alojamientos Airbnb son nuestros, por lo tanto nosotros ponemos las normas. Ni Airbnb ni nadie nos va a decir lo que deben hacer los huéspedes en nuestra casa. Nosotros ponemos las normas y los huéspedes cuando reservan van a tener que aceptar las normas de nuestra casa, ¿vale? Aquí podemos activar con este checkbox algunas normas. Adecuado para niños de 12 años. Pues sí, para niños de 2 a 12 años, perdón, sí. Bueno, adecuado para bebés menos de 2 años, pues también, ¿no? Una casa que no es peligrosa. ¿Admite mascotas? Pues no admito mascotas. ¿Apto para fumadores? Es apto para fumadores, ¿vale? Eventos permitidos, no se permiten eventos. Normas adicionales, editar. Y aquí nosotros podemos escribir las normas que queramos, ¿de acuerdo? Pues oye, sí se puede fumar, pero se fuma en la terraza. Hay que guardar silencio a partir de tal hora, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas las normas que queramos. O si tenemos incluso algún espacio separado. Yo, por ejemplo, en mi casa, una de mis propiedades tiene un sótano que está cerrado porque se utiliza almacén. Pues eso hay que ponerlo en las normas de la casa, ¿vale? Bien. Algunos requisitos para los huéspedes. Foto de perfil obligatoria, podemos establecerlo. Bueno, yo no tengo establecido nada. Legislación y normativa, legislación local, ¿vale? Número de licencia de registro. Esto es importante, se los comentaba en anteriores vídeos. Tengan muy en cuenta la legislación aplicable a sus territorios en materia de alquiler vacacional. En España prácticamente o todas las comunidades autónomas tienen legislación en este sentido. En Latinoamérica, que supongo que me verá mucha gente de allí también, o poca gente, pero alguien me verá de Latinoamérica, espero, es probable que también haya legislación en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, es importante leer la legislación para cumplir, ¿vale?
E incluso vamos a espacio, hay comunidades autónomas aquí en España en las que Airbnb obliga a poner un número de licencia antes de poder publicar el anuncio, ¿de acuerdo? El caso de Andalucía, por ejemplo, ¿vale? Hay comunidades autónomas con legislaciones más laxas, otras comunidades autónomas con legislaciones más estrictas, ¿vale? Pero importante siempre estar al tanto de la legislación. Legislación local, normativa, añade los datos relativos a impuestos sobre la renta, añade el número de licencia, aquí podemos añadir el número de licencia, en la Comunidad Autónoma Canaria también es obligatorio tener un número de licencia, ¿vale? Es un proceso no es muy complicado, pero hay que tener un número de licencia, lo podemos añadir en esta. Yo tengo el mío, pero no lo voy a añadir ahora, ¿vale? ¿Qué más? Uso principal del anuncio. También podemos decir qué uso tiene el anuncio. El espacio está pensado principalmente para los huéspedes o tengo objetos personales en el espacio. Esto si tenemos una casa dedicada exclusivamente a los huéspedes o es nuestra casa habitual que hemos cedido por un tiempo para que se queden huéspedes, pero sigue teniendo nuestras pertenencias, ¿vale? En mi caso, el espacio está pensado principalmente para los huéspedes, ¿vale? Y guardamos. Vale, y esta es la parte de políticas y normas, ¿vale? Ven que es bastante profusa, pero bueno, no es complicado. Información para los huéspedes. Habíamos dicho que el margen de llegada a partir de las 3, no, esto lo voy a editar, lo voy a dejar en flexible, ¿vale? Flexible y guardar. El margen de salida a las 12. Guías, también podemos establecer o generar guías. Yo tengo establecidas una guía del norte y del sur de Tenerife, ¿vale? Nosotros podemos crear una guía, esto lo veremos en un futuro vídeo, ¿vale? Es una guía para que los huéspedes sepan cosas que hacer en donde se vayan a quedar, son bastante útiles, ¿vale? Pero no obstante, también es importante tener preparado un pequeño mensaje con restaurantes y sitios de interés en nuestra localidad para informar a los huéspedes rápidamente con eso, ¿vale? Y lo van a agradecer. Interacción con los huéspedes. Vamos a ver qué es esto. La verdad que no sé. Interacción, tengo previsto disfrutar de compañía de los huéspedes. Bueno, esto si tienes previsto estar con los huéspedes o les das totalmente independencia o no vas a estar presente, ¿vale? Lo puedes gestionar aquí. Yo evidentemente no vivo cerca de donde tengo mis alojamientos, por lo tanto no estaré presente. Lo voy a guardar. Se puede poner ahí por escrito. Oye, pues no estoy cerca, pero estaré a disposición de mis huéspedes, por lo que sea. ¿Vale? Detalles posteriores a la reserva. Aquí vamos a ver la dirección, cómo llegar. Podemos escribir cómo llegar si tiene algún recoveco que no es fácil, ¿vale? Podemos establecerlo y decir cómo se llega. Pues, oye, pues aparca en este sitio, camina 20 metros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Guía del huésped. Guía del huésped. También importantísimo. Ya les enseñaré una que incluso se las puedo pasar en un PowerPoint, ¿vale? Una plantilla para crear una guía del huésped, ¿vale? Para un poco el funcionamiento de la casa, ¿vale? Que las casas por lo general son todas iguales, pero bueno, a lo mejor el funcionamiento de la placa vitrocerámica, del horno o de la calefacción sí que tiene su miga. Ahí, en esta guía, la podemos establecer por escrito, pero ya les digo, yo soy partidario de tener una guía en casa, en papel, ¿vale? Que los huéspedes pueden consultar en cualquier momento, pues, con el funcionamiento de los electrodomésticos básicos, con la clave del Wi-Fi, con pues, algún código QR de supermercados cercanos, bueno, cosas básicas que les haré un vídeo y les enseñaré mi guía, ¿vale? Para que la tengan, incluso se las puedo facilitar por correo electrónico para que ustedes la adapten a su alojamiento, ¿de acuerdo? Detalles de la llegada, instrucciones para la llegada. Importantísimo, el proceso de check-in. También les contaré en un vídeo posterior cómo es mi proceso de check-in, pero es importante que sea un proceso de check-in ágil y si lo hacemos presencial, que seamos siempre nosotros los que esperemos por los huéspedes, nunca ellos por nosotros, ¿vale? Lo último que quiere un viajero cansado al llegar a destino es estar esperando porque le abran la puerta del alojamiento. Por lo tanto, aquí podemos definir
las instrucciones de llegada, cerradura inteligente, cerradura con teclado, caja de seguridad, personal edificio, recepción por parte del anfitrión. La normal es esta, pero bueno, se puede establecer cualquier otra u otro. Y establecer aquí las instrucciones para la llegada, ¿vale? Muy importante. Información sobre el Wi-Fi, aquí también podemos poner el nombre de la red y la contraseña, no se preocupen porque no va a ser visible hasta que se produzca una reserva confirmada, por lo tanto pónganla, que no está de más, pero ya les digo, esto también es información que debe estar en el guestbook, ¿vale? O en el libro de huéspedes, ¿de acuerdo? Bien. Y poco más, coanfitriones, que tenemos a alguien que nos pueda ayudar con nuestro alojamiento y queremos nombrarlo coanfitrión, pues podemos nombrarlo coanfitrión. Debe ya tener una cuenta establecida en Airbnb, ¿vale? Y esto es todo. Seguiré haciendo vídeos hablando de Airbnb, que es una cosa que me apasiona. Espero que les guste. Escríbanme en los comentarios las preguntas que tienen. Y como digo, soy también anfitrión de la plataforma y tengo un enlace que también pondré en la descripción de los vídeos para que a través de ahí pueda echar un vistazo a sus anuncios y ayudarlo con herramientas exclusivas de la plataforma